9:21 aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. Bueno, miren, recibir a quien vamos a entrevistar ahora hace que el rumbo del país se sienta, si se quiere, merecedor del nombre. Bueno, porque vamos a entrevistar a un hombre que está en capacidad de pergeñar, de definir el rumbo de cualquier país del mundo. Se trata del ingeniero Ramón Alburquerque. Bueno, muchas gracias, Domingo. Gracias por esa introducción. Gracias a todos ustedes que hacen un elenco muy fino, variopinto y lleno de talento. No, al contrario, gracias a usted por siempre estar disponible para el rumbo de la mañana. Sí, claro, es que uno no puede perder el rumbo. Así es. Justamente vamos a hablar de rumbo. Usted citaba, don Ramón, en estos días el principio de Peter. Hablaba que gobernar es conocer. Y me gustaría que usted compartiera con nosotros su valoración sobre este primer año de gobierno y la alineación o no de los funcionarios con la línea del presidente. Mira, este es un gobierno que merece toda la generosidad del país, porque ha sido el primer gobierno que ha sido parte de su campaña, fue hecha en pandemia. Se tuvo que luchar para que por la pandemia no se suspendieran las elecciones. Se votó en pandemia, se contrajo la duración de la transición por la pandemia, se juramentó en pandemia y sigue gobernando en pandemia. Y a 1 año y 2 meses o 3 meses, 1 año y 2 meses, todavía esta pandemia no desaparece. Una pandemia que ha sido más un terror que muerte. Una pandemia que tiene unas características, es la primera pandemia que por los medios de comunicación tan eficaces, satelitales, cibernéticos que tenemos hoy, pues ha hecho tan consciente a la humanidad que la ha vuelto histérica. Y cuando usted analiza los términos de la pandemia prácticamente no ha cobrado vidas, porque hablar de que hoy, siendo 8,000 millones, solo hayan muerto 4 millones, estamos hablando de que ha sido una pandemia muy suave en esos términos. No es que queremos una sola muerte, justifica muchas cosas. Entonces, este gobierno merece que se le evalúe. Yo al presidente le creo todo lo que él me diga, por la pandemia y por las circunstancias, pero dudo de lo que tenga que dudar. Entonces, y creo lo que creo que sea cierto. Entonces, entendemos que ha sido duro, que ha sido... Esta es la crisis más grande realmente. Sí, claro, esta ha sido la crisis más grande porque ha acentuado las desigualdades de manera extrema. Porque el gobierno, tan pronto el gobierno pasado vio llegar la pandemia, inmediatamente pensó que ya se había reelecto. Instaló fase 1, fase 2, fase 3 para las empresas a las que le transfirió por encima de 600,000 millones. En el gobierno pasado y 600,000 millones. Casi, claro. Y entonces, del lado de la extrema pobreza, involucró 4.5 millones con quédate en tu casa. Pero ¿a cuánto realmente le llegó todo esto? A no más de 5 millones. Pero ¿cuántos habitantes tiene el país? 11 millones de habitantes, pero hay 3 millones de indocumentados y de residentes que no son habitantes, que lo lleva a 14 millones. Yo cuando oigo que la gente dice, este es un país de 10 millones de habitantes, de 11 millones, no, de ciudadanos, pero de habitantes, todo el que viva aquí, aunque ni sepamos que viva. Claro. Entonces, si usted ayudó 5 millones, usted ha dejado 9 u 8 millones sin rumbo y sin nada. ¿Y a quiénes ha dejado? La clase media, a los informales y trabajadores por cuenta propia, que son parte de estos informales. Entonces, ¿qué otra pandemia había paralizado el mundo en un 30 o un 40%? Ninguna otra.
Y esta es una pandemia que ha sido una pandemia mediática, porque tampoco era desconocida la familia de los coronavirus. Porque la Universidad de Stanford, en sus institutos de investigación de arqueología médica, dan cuenta que 3.300 años antes de Cristo ellos detectaron el beta coronavirus, y 2.000 años el alfa coronavirus, y terminaron con el gamma coronavirus 800 años antes de Cristo, que el salto de la familia coronavirus a los humanos fue de los bovinos a los humanos en el 1896, pero que se perdió el interés un poco porque llegó la gripe española de 1918, que esa sí fue una pandemia, la última de las grandes pandemias, cuando el mundo tenía 1.900 millones de habitantes y mató casi 50 millones, porque la vacuna vino a descubrirse en el 1952 y duramos desde el 1918 hasta el 1952 sin vacuna, y que mató más gente porque las potencias y las naciones en guerra no querían ni hablar de la gripe española, y le pusieron gripe española como un escarnio, porque España no estaba afiliado con ninguna de las naciones en guerra e informaba sobre la pandemia. Entonces, como ridiculizando a España, le pusieron la gripe española, pero nació en Boston y fueron las tropas americanas que la repartieron en la Primera Guerra Mundial al entrar Estados Unidos en guerra. Bueno, entonces el gobierno debe ser evaluado así. Yo pienso que ha hecho muchas cosas positivas. Yo personalmente apoyo al presidente, apoyo al gobierno, apoyo a mi partido, que tanto esfuerzo, es más, nosotros fuimos quienes propusimos la idea junto a Hugo Tolentino de que se creara el partido, cuando el propio presidente no creía en él, ni Hipólito, ni nada, porque me recriminaron cuando yo llegué a una reunión que teníamos aquí en la casa de Andrés Bautista. Yo creo que Fafa se puede acordar perfectamente de eso, porque al tener 36 sentencias, yo fui donde Hugo y le dije: maestro, yo tenía una casi veneración por el talento y la cultura de Hugo, y le dije: ¿por qué usted no anuncia que vamos a crear otro partido o que debemos? Entonces dijo: pero yo tengo 83 años, hazlo tú, yo te voy a apoyar. Entonces así lo hicimos. Entonces, pero evidentemente que el presidente ha hecho muy bien con esto de alentar los juicios, porque el pueblo votó contra la corrupción y contra la impunidad. Entonces hay que tomar eso en cuenta. También de cortarle las manos a los funcionarios corruptos. Y bueno, y unas cuantas cosas. Se ve el deseo de recuperar la economía. Ahora, si él lo concentra en solo su persona, ahí sí está mal la cosa, porque nadie es tan eficiente como para que sea director de orquesta, tocar la batería, tocar la flauta, tocar esto. Y entonces usted lo oye ahora que hasta en los anuncios de televisión nada más es él. Ahorita se parece al viento y la gente le va a poner de sobrenombre aire, porque como el aire está en toda parte, entonces, ingeniero, por no ponerle arroz blanco. Justamente, ingeniero, esa visión que usted tiene tan amplia, nos gustaría saber cuáles son los aspectos que le preocupan de esta administración en cuanto a la respuesta que se le debería dar a la sociedad. Oye, existe lo que se llama la situación estratégica, la planificación estratégica situacional. ¿Qué le conviene a un gobernante? Ver cada acción de su gobierno como un proyecto estratégico. El suministro de electricidad, estratégico. Combustibles, estratégico. Agua, estratégico. Alimentación, gracias, exactamente. Ahí mismo le iba a poner. Salud, empleo. ¿Para qué? Para cada una de esas cosas hacerle lo que se llama en la teoría de juego, en planificación situacional, el análisis de sorpresa. Porque cuando tú entras al análisis de sorpresa es donde tú descompones las vulnerabilidades de que puedan surgir
en servir eficientemente un sector. Entonces tú te vas a dar cuenta que hay sorpresas imaginables y sorpresas inimaginables. A las sorpresas imaginables, a las que tú le haces distintos escenarios, va cambiando. Bueno, el suministro de carbón, ¿qué puede afectar? Un huracán, un gran sismo, una huelga allá en Colombia. Un foda elemental. Exacto, que los barcos no estén disponibles, que esto, que el muelle aquí, usted le hace eso. Y a cada una de esos escenarios de sorpresa, usted le hace un plan de contingencia. Entonces, si pasa esto, me voy por aquí. Y usted debe tener como Estado 5 vías de solución, porque el Estado no puede tener casi excusa. Es que no puede haber de que me digan que una empresa no me entregó el carbón. No, es que eso no es aceptable, porque que una nación tiene que funcionar 24/7. El contrato no tiene penalidad. Y además, sí, pero eso lo firmó el gobierno pasado. Entonces eso es una culpa grave del gobierno pasado. El caso es que usted no puede alegar que yo nada más tengo 1 año, pero usted pasó mucho tiempo en campaña dándose cuenta que lo que usted iba a asumir. Claro. No, es que usted no puede venir con juegos de... No estamos jugando a escondida, ni estamos jugando a... Entonces, esas son las cosas fundamentales. Por ejemplo, esa planta consume 2 millones de toneladas de carbón. Pero lo primero que usted tiene que saber es que no es cualquier carbón. Porque esas plantas son tan tecnológicas que si usted le alimenta el carbón, que no ellas se van a pagar. ¿Por qué? Porque esas plantas fueron diseñadas, yo participé en el diseño de eso, como asesor y cosas. Esas plantas necesitan un carbón subbituminoso de 9.600 BTU por libra, de no más de 2% de azufre y de no más de 10% de ceniza. Entonces, si usted le mete, el mejor carbón es el antracítico, porque los carbones cuando la madera se va convirtiendo en carbón, usted lo primero que tiene es turba, de la turba el lignito, del lignito al subbituminoso, del subbituminoso al bituminoso, luego el antracítico. Bueno, el mejor es el antracítico, que tiene hasta 13.000 BTU por libra, pero usted le mete ese y la planta se va a parar. ¿Por qué? Porque una planta es un conjunto de operaciones unitarias, que es como decir 20 plantas juntas, y para poder funcionar bien, tienen que hacerlo armónicamente. Entonces, la alimentación es la primera variable delicada. Tiene que ser una alimentación estable, con la misma composición. Y hay una mina que tenga tanto carbón que siempre sea igual. No, entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Recibir distintos variantes de carbón para usted mezclarlo y hacer lo que se llama un blended feed, una alimentación combinada. Porque entonces vienen, etcétera, etcétera. De eso es que se trata. Esas plantas consumen, pero si consumen 2 millones, usted va a contratar 2 millones. No, usted tiene que meterse en la redundancia. Y por ser una cuestión, si fuera una empresa privada para su propio suministro, tiene que ser redundante, por lo menos un 20%, pero cuando se trata de la política, usted tiene que ser redundante, por lo menos un 30%. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero en esa línea de Punta Catalina, usted está haciendo una exposición sobre la naturaleza. Más bien explicativa y educativa. No es sobre la naturaleza de exacto, la planta. No estamos más bien educando. Pero no es dándole funda a nadie. No, le da su fundita, pero que ayuda. Es una funda pedagógica. Si cogen la funda, muchas gracias. Bueno, pero es con la verdad. Es necesaria porque es la verdad que usted está diciendo, y además alecciona y educa a todo el mundo. Clave. Pero una pregunta, esa planta que representa, me parece que el 30% de la capacidad 34. instalada. 34. Gracias por la corrección de la capacidad instalada. No es una corrección, porque es 34 si siempre generara 750.000. Pero cuando baja, el promedio puede estar en 30. En enero hubo una pequeña discusión de parte del ministro con personas vinculadas a la oposición en cuanto a la capacidad real de la planta, que no parece que no está certificada, en cuanto al costo de la planta. Pero además, independientemente de eso, ¿cuál es el peso real de la misma en toda esta tanda de apagones per se que estamos recibiendo?
Mira, déjame decirte, las plantas tienen distinta naturaleza. Hay plantas que entran en las horas pico, porque a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, el país a lo mejor lo que consume son 850.000, 900.000 kilos. Es el mínimo consumo, porque está la gente durmiendo, la industria cerrada. Empieza a activarse a las 7 de la mañana, que empieza a subir la demanda de 7 a 11, bueno, de 3 a 5, luego de las 6 a las 10 de la noche, es un consumo terrible. Bueno, entonces, esas plantas son de generación en base. Se prenden para que no se apaguen por accidente, ojalá que nunca, y se encienden para apagarla a los 2 años. Eso es planta para eso. Pero además que el país no debería estar con tantos aspavientos, porque nosotros fuimos, Marcelo Jorge y yo. Marcelo Jorge era el administrador de la CDE y nosotros éramos el ministro de Economía y Planificación en el gobierno de Jorge Blanco, que teníamos 28 años de edad y Marcelo 32. Entonces, decidimos, don Antonio empezó la construcción de Itabo 1 y luego se agregó Itabo 2 y nosotros decidimos que fueran a carbón duales porque iban a ser a fuel oil. Precisamente previendo que el carbón, el mundo tiene 2000 años de suministro de carbón. Ahí no hay duda. Carbón hay para todo. Entonces, el país tiene en Itabo 1 y Itabo 2 33 años produciendo ceniza, generando electricidad y consumiendo casi 600.000 toneladas. No son 3 toneladas. Entonces el país debería saber de carbón. Porque son 33 años que tenemos Itabo 1 y Itabo 2, la planta de más largo servicio y más confiables. De aquí a carbón. ¿Quién lo decidieron? Nosotros. Y ahí ha dado un resultado formidable. Entonces, esas plantas, nosotros, más de un año antes de que se terminaran, y cuando se estaban terminando y después, y tan pronto este gobierno entró en transición, le dije que se hagan las auditorías, que se busquen los que sobornaron, los que robaron, que los metan presos, que les apliquen las máximas penas, pero que no se juegue con Punta Catalina, que de ahora en adelante van a ser la espina dorsal del sistema eléctrico. ¿Cuántos millones de veces yo no dije eso? Y le decía así mismo directamente al presidente, con eso no juegue. Pero se nos ha metido un jugueteo que hasta un fideicomiso se ha creado para que una empresa necesita tanto disparate y poner la oligarquía que lo dirija. Pero además hay cosas que hay que decirlo aquí. Si yo no vengo, si no lo digo, amigo como este hombre que está aquí, Ricardo, no me lo va a perdonar, pero es que Odebrecht se declaró delincuente a nivel internacional, sí, y vino aquí, lo hizo también, sí, y algo tuvo que ver su socio principal aquí, pero lo han puesto en un altar a esa empresa, Manuel Estrella, y ahora le dan la segunda cuestión del metro. Oye, es que nos estamos volviendo locos. Pero el presidente lo visitó el tercer día de ser electo, a Manuel Estrella. Pero ¿y todos nos están confundiendo o creen que somos topos o qué? ¿O se va a aclarar la cosa o no o qué? Mire, ingeniero, tal como usted dice, lo de Punta Catalina es grave porque no es solamente un problema técnico de costo u operacional, también un tema de corrupción. Porque los presidentes también aquí se permiten una licencia que yo por lo menos como ciudadano no se la doy. No se la otorga. No se lo otorgo. Yo no puedo elegir una gente para que me visite un corrupto a los 3 días de electo. No tiene que explicármelo muy bien a mí. Mire, pero hay... Entonces la política contra la corrupción, ¿cuál es la valoración que tú tienes de lo que debía estarse haciendo? Mira, un año y medio antes del 5 de julio, el pueblo dominicano cambió.
yo no sé por qué, tal vez ustedes sepan. Antes decía que lo que más le afectaba era la corrupción, era la pobreza, el desempleo, la inseguridad personal y en las calles. Y de repente empezó a colocar con un 70 y hasta un 80 su rechazo a la corrupción y a la impunidad. Cambió el pueblo. Entonces el PRM debe entender que fue un dichoso, que fue un elegido, porque el pueblo tomó la decisión de votar contra la corrupción y contra la impunidad, y obviamente contra quien tenía que votar era contra el PLD. Entonces el pueblo, al buscar a quién iba a poner en el poder, no pudo escoger al Partido Reformista, pero tampoco al PLD, que era el que tenía que sacar. Entonces cogió al PRM nuevo, renovado, con una prédica y muchas caras nuevas. ¿Qué debemos nosotros colegir de ahí? Que el interés fundamental de este país fue sacar al PLD, y que lo expresó en las encuestas, olvidándose de su miseria para poner la honestidad del Estado, de la dirección del Estado, en primer lugar. Al que hay que felicitar aquí es al pueblo por dar ese salto cualitativo impresionante. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarle nosotros en el poder? Que vamos a hacer las cosas como debe ser. Ahora, no negamos que es un momento difícil. Oigan, estamos hablando de esta imprevisión aquí, culpable casi de esto, de el carbón de suministro, pero a China le está pasando peor. Y a Europa, ¿qué le está pasando a China? Que su principal suplidor es Australia. Australia es el segundo exportador mundial de carbón. Las primeras reservas de carbón, indiscutiblemente, la tiene Rusia, luego Estados Unidos y Australia, y es el principal suplidor de China. Pero China, hace un año que Xi Jinping impuso, y el Partido Comunista, la dirección central, la exigencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 35%, y que para el 2030 tienen que lograr todas estas metas. Y entonces el propio Partido Comunista está imponiéndole a las empresas que tienen que cumplir con todo esto. Entonces ya cualquier carbón no califica para ser quemado en las plantas chinas. Entonces esto ha hecho que China tenga hasta escasez de electricidad y la están racionando. Pero eso va a tener una repercusión. ¿En qué sentido? Esperemos un aumento en los precios por la reducción de la oferta, porque una reducción de la oferta china va a provocar una escasez aquí y aumento de precios. Pero perfecto, vamos para ahí. Y con el perdón de mi compañero, quisiera que por la dimensión que tiene el problema eléctrico en República Dominicana, a partir de muchísimas cosas, incluyendo el hecho de que nosotros tenemos un déficit que este año puede terminar próximo a los 2.000 millones de dólares en el sector eléctrico. Primero, hay otra dimensión del problema de suministro, que es que hay una cantidad de plantas afuera, una porque tienen problemas de suministro del gas natural, y otras... No he oído que tengan problemas de suministro de gas. Sí. Lo que ha pasado con el gas es que si tú te vas a las publicaciones de precios de Henry Hub, que es la lonja en la internet que te da los precios, o en Platts, la revista Platts, que, bueno, de $2 que estaba el millón de BTU, ahora ya está en cerca de 6. Sí, pero lo que le quiero decir, ese es uno de los argumentos que algunas de las plantas le están presentando al centro que dirige los despachos. El otro es mantenimiento programado, que parece que ya se desmontó la práctica de definir los mantenimientos programados, cuando
estamos en tiempo de menor demanda, o sea, cuando estamos en el frío, porque en verano no, ya eso no debía ocurrir. Todavía estamos en máxima demanda. Exacto, no debía ocurrir. Da en 3.100, 3.200 el consumo, la demanda. Y el otro elemento es que se han disparado las pérdidas en las distribuidoras. O sea, ya no es solamente el tema de operación de lo que pasó es que el nuevo gobierno que recibió la dirección del país en pandemia fue demasiado, extremadamente generoso y no le cortaba a nadie la luz en la pandemia. Entonces esa práctica se profundizó y llegó hasta los comercios y los negocios y entonces aumentaron las pérdidas. Tiene razón, aumentaron en las 10%. Pérdidas en el año pasado, pero ya ahora todos los deudores del año pasado están sometidos a un plan de pago que ya en la mayoría de los casos lo han cumplido, se ha agotado, porque pues, en el caso mío, yo entré en un plan de pago que ya lo agoté. Perdón, mi plan es yo lo soy sincero. Tú no puedes meterle a este país más exigencia económica sin hacer peligrar la estabilidad y la tranquilidad. Las provocaciones tienen su límite. Nosotros hemos planteamos algo más global. Si se va a desmontar los subsidios a las energías, empiece por las grandes empresas. ¿Qué pasa? Hasta la cervecería aquí, que es un monopolio vulgar. Sí. Las cervecerías. Porque ustedes saben la historia de la cervecería aquí. Claro. Los León Jiménez sacaron una cerveza que quebró a la presidenta y la presidenta tuvo que venderle huyendo para no perderlo todo. Eso fue la bohemia que obligó y casi regalaba la cerveza. La presidenta le vendió y entonces luego vino la Brahma y entonces le hizo lo mismo a la presidenta y entonces ahora hay una sola que lo tiene todo. Pero a esa empresa le exoneran los combustibles para su planta de emergencia. A la presidenta. Claro, a todas las grandes empresas. Pero déjame concluir esto. Pero también a la Barry, pero también a la Falcon. Todos los grandes están exonerados aquí para que generen y cuiden sus costos. ¿Qué pasa? En 1992 hacia atrás, 93 hacia atrás, todas las empresas que vinieran al país a instalarse para producir, era lógico que le hicieran un contrato especial. ¿Por qué? Porque aquí habían unas tasas impositivas de hasta el 440 de aranceles y de impuestos. Entonces nadie iba a venir a invertir aquí si no le igualaban las condiciones homologadas por lo menos a la media mundial. Porque tenían otro sitio donde ir a invertir. Bueno, pero si se hizo la reforma tributaria y la reforma arancelaria, en el 92, 93, que creo que Fafa era diputado, yo era senador, yo me desgañité pidiendo que entonces derogáramos todos esos contratos especiales que otorgan exenciones, porque entonces se le bajaron las tasas, se le homologaron, lo que motivaba que se le dieran contratos especiales, pero entonces le dejaron los contratos también. Claro. Y tiene desde entonces las empresas expoliando al país y expoliando al mundo. Esos contratos no se justifican, todos esos contratos de exenciones de impositivos hay que quitarlos, porque mientras tanto el pobre motoconchista vilipendiado y desacreditado, tostándose el espinazo al sol. Aquí hay como 650 mil motoconchistas, trabajan 500,000 todos los días, consumen 3/4 de galón de gasolina premium, consumen y pagan 13,000 millones de impuestos al año de gasolina, y entonces a los más grandes del país se les exonera. Hay que empezar por ahí. Claro. Y luego aquí este tema de reducir el subsidio, esa ley 125-01, tenemos que mencionarlo y me excusan, nació de nuestra inquietud. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, me visitaron una vez siendo nosotros presidentes, nos dijeron, mire, las principales del Senado, las principales reformas ha estado promoviéndola usted, ¿por qué usted no asume la eléctrica? Entonces, usted que está preparado en eso, digo, mire,
lo voy a hacer. Recogí los 3 proyectos que habían fracasado de ley eléctrica y entonces hice esa reforma. Si haya que acusar a alguien de haber creado la CDE con la 3C, eso fue una noche que yo me lo inventé en mi casa. La EGI, la ETED, la UER, todo eso fue ya terminé como a las 5, no dormí, como a las 5 de la mañana dije, y cuando existan todas estas empresas, ¿quiénes le van a poner los 3 kilómetros de alambre, de postes, las bombillas a los pobres en los barrios y en los campos? Ah, no, déjame crear la unidad de electrificación rural y suburbana. La creé como a las 5:30 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, ojalá me esté escuchando, llamé a César Sánchez, que era el administrador de la CDE, y le dije, te voy a enviar por correo electrónico lo que he hecho, el organigrama del sector, la reforma, pero respóndeme en 2 horas, porque yo ahorita voy para el Senado y esta tarde vamos a aprobar eso en primera lectura. Y así nació todas estas cosas. Entonces, ahí también incluimos el subsidio eléctrico a los que consumen de 0 hasta 200 y de 200 a 300. Eso es el PRA. Y ese programa es porque el consumo de electricidad, en aquel entonces, el 30% de los dominicanos no tenía acceso, y es un derecho fundamental. Quien no consume electricidad en estos tiempos no está incorporado a la civilización. Entonces, por eso es que lo hicimos. Si usted quiere eliminar eso, que ya se sabe que los equipos son más eficientes, que tal vez no deba ser hasta 300, en eso yo estoy de acuerdo. Tal vez el subsidio deba ser hasta 150 nada más, porque ya los televisores consumen menos de la tercera parte de lo que consumían antes. Todo es más eficiente. Entonces, pero empiece quitando esos subsidios por los grandes y no le dé más cajeta a los chiquitos, porque un día va a reventar la cosa. Gracias, ingeniero. Gracias, muchísimas gracias por este conversación. Ah, bueno, ingeniero, pero no hablamos del libro. No, vamos a invitarlo en la próxima para hablar solo del libro. Okay, ahora yo quiero preguntarle al final, ¿cuándo usted va a lanzar su candidatura ya de manera formal? Bueno, mira, nosotros estamos aspirar a la presidencia de la República. Uno tiene que verse, mirar hacia abajo, a ver si tiene pantalones largos, si es un juego, si tiene la frialdad para tomar el nivel de temperatura que eso exige. Ya usted hizo todo eso. Y si tiene, nosotros humildemente estamos consultando muchos amigos, como ustedes, ojalá ustedes me dijeran que sí, que yo me lanzara. Condiciones le sobran. Ingeniero, última pregunta. ¿Es verdad que vamos caminando hacia la amortalidad? Va a llegar un momento que la gente va a morir muy poco, va a haber una esperanza de vida altísima por los dispositivos. ¿Es verdad? Mira, ya la mecánica cuántica, que es la que viene a sustituir la cibernética y la digitalidad, con sus 3 principios fundamentales, tiende a eso. No tal vez a la inmortalidad, que entonces... No a la sino a la amortalidad. Amortalidad, sino prácticamente a prolongar la vida hasta un punto en que ya uno se va a hartar de ella. Y entonces uno mismo va a pedir descansar. Está bueno.